Hola amigos, ¿cómo están? Muy, pero muy bienvenidos nuevamente a mi canal. Esto es Mr. Luigi y hoy vamos a aprender Lesson Number 4, nuestra cuarta lección. Sí, vamos a aprender todo lo que necesitas saber acerca del verbo to be en su forma afirmativa, negativa e interrogativa, pero al mismo tiempo también necesitas conocer, que es lo primero que te voy a enseñar en la clase del día de hoy, los subject pronouns, que son los pronombres sujetos. Sí, aquí están todos los pronombres personales del inglés. Los vamos a ver y vamos a aprender un montón si te quedas de ahí del otro lado. Ok, ¿qué es lo primero que vamos a decir antes de empezar con el verb to be, con el verbo ser o estar? Vamos a hablar de los subject pronouns. ¿Por qué se llaman subject pronouns? ¿Sí? Son pronombres sujeto. ¿Por qué? Porque son los que ocupan la posición que está anterior al verbo, ¿sí? Y son sujetos porque hacen, ¿verdad? Algo, hacen lo que el verbo designa, ¿sí? Entonces, fíjate que tenemos aquí, hay dos grupos claramente diferenciados, ¿sí?, de pronombres, y aquí tenemos dos pronombres para empezar. El primer pronombre personal en inglés es yo, ¿verdad? Y se dice I, ¿ok? Ya aprendimos nosotros cuando aprendimos el abecedario en Lesson Number 1 cómo pronunciar esta vocal, ¿sí? Y en inglés siempre, pero siempre el pronombre yo se tiene que escribir con mayúscula, ¿sí? Entonces yo se dice I, esta sería la primera persona del singular, ¿sí? Ahora, mira, la segunda persona del singular es you, ese sería tú o vos, si se quiere, ¿verdad? Pero es la segunda persona y la pronunciamos con la lengua bien cerquita del paladar, decimos you, ¿ok? Fíjate, tenemos yo y tú, I, you, ¿sí? Ahora tenemos la tercera persona del singular, tenemos un grupo de pronombres, ¿sí? Por algún motivo, no sabemos por cuál, empieza con el pronombre él. Él en inglés se dice he, ¿ok? He. A veces la gente cuando aprende inglés y escucha este sonido dice he y produce el sonido que nosotros conocemos como el sonido de la J, ¿verdad? Y decimos he. Pero ese sonido, de hecho, en inglés no existe, ¿sí? El sonido para la H con el que vamos a pronunciar esta palabra, he, ¿ok? Esto significa él. Y después tenemos ella, se dice she, ¿sí? Esta SH suena como cuando decimos sh, ¿ok? She, ¿ok? Entonces tenemos I, you, he, she. It, ¿sí? Este es un pronombre particular y es con el que como personas que hablan español tenemos generalmente cierto problema, porque este it es un pronombre que se utiliza para designar animales o cosas, ¿verdad? Entonces supongamos que en cierto contexto yo estoy hablando de una mesa. Mesa se dice table, ¿ok? Si yo estoy hablando de una mesa, cuando me vuelva a referir a ella, voy a usar este pronombre que es it, ¿ok? O si me refiero a un animal, ¿verdad? Y estoy hablando de mi perro, de mi mascota, puedo referirme con este pronombre que es it, ¿ok? Entonces, estos pronombres están en un conjunto. Ya vamos a ver cómo utilizamos el verbo to be con ellos, ¿sí? Pero por lo pronto tenemos otros tres pronombres más que son plurales, ¿sí? Primera persona del plural, segunda persona del plural, tercera persona del plural. We significa nosotros, we, ¿ok? No es we con G, no digo we, ¿verdad? Es we. Redondeo mis labios y aproximo la lengua, we, right? Que significa nosotros. You es exactamente el mismo pronombre, you. Aquí significa tú, usted o vos. Fíjate que en inglés no tenemos una diferencia entre tú y usted, ¿verdad? Es la forma en la que nos dirijamos la persona lo que va a dar la pauta si nosotros en español podemos interpretar ese you como tú o usted. Pero respecto de esta persona del singular y esta persona del plural, segunda persona del singular y del plural, cuando aprendamos el verbo to be nos vamos a dar cuenta cuál es la diferencia. Esto significa tú o usted y esto significa ustedes, ¿verdad? Y ya vamos a ver cómo el contexto nos va a dejar claro
¿Cómo hacemos para diferenciar esos dos pronombres? Y el último pronombre es they. They, ¿ok? Esta TH, hay un videíto en el canal sobre la pronunciación de la TH, se pronuncia they, como una D entre los dientes, they, ¿ok? Fíjate, ya tenemos todos los pronombres personales. I, you, he, she, it, we, you, they, ¿ok? Perfecto. Ahora estamos listos para aprender el verbo to be, ¿sí? Recuerda que, ¿qué es lo que hace un pronombre? Un pronombre reemplaza a un nombre o reemplaza a una cosa. Entonces, en vez de decir, por ejemplo, María, digo she, ¿ok? En vez de decir, como decía hace rato, mi perro, digo it, ¿ok? Puedo usar esto. En vez de decir mi hermana y yo, my sister and I, or my sister and me, voy a usar we, que sería nosotros. En vez de decir Peter and Malcolm, ¿ok? Voy a decir they, right? Entonces los pronombres van a reemplazar, ¿sí? a personas o a cosas. Hay una práctica en la descripción de este video, podés descargarla y ahí tenés ejercicios para trabajar con los pronombres, ¿ok? Muy bien, continuamos. Ahora vamos a trabajar el verbo más fundamental, por así decirlo, de la lengua, de los idiomas, en realidad, porque siempre vamos a necesitar expresar la noción de ser y la noción de estar de manera muy frecuente, entonces es un verbo muy, pero muy básico, ¿verdad? Entonces, a diferencia del español, en el español tengo dos verbos, un verbo para cada noción. Ser por un lado y estar por otro lado, pero en inglés voy a usar el mismo verbo y es el contexto lo que me va a dejar en claro a mí si es que me estoy refiriendo a ser o estar. Presta atención y vamos a entenderlo, ¿sí? Este verbo, be, ese es el verbo, ¿sí? Tiene tres conjugaciones en inglés, tiene tres formas. La forma am, la forma is y la forma are, todas las cuales significan, según el pronombre que acompañen, ser o estar. Mira, ¿cómo digo yo soy Luis? I am Luis, I am Luis. Acordate que, porque estamos aprendiendo inglés recién y este es un curso básico, podemos darnos el lujo de pronunciar bien y decir I am Luis. Pero leemos como si fuese una sola palabra. I am Luis, I am Luis. ¿Ok? Eso, así deberíamos leer. Entonces, la forma que el verbo to be adopta para el pronombre I es am. Entonces ahí lo tengo que interpretar porque le sigue un nombre como ser. Yo soy Luis. I am Luis. Hi. ¿Ok? Soy Luis. Entonces aquí la forma que el verbo to be adopta con la primera persona, ¿verdad? Con I es am. I am Luis. Y porque aquí dice Luis, debo necesariamente interpretar que este am significa ser. Yo soy Luis. No puedo decir yo estar Luis, porque Luis no es un lugar, ni tampoco es un adjetivo, ¿verdad? Entonces es una persona. Ahora, si yo digo you are a good friend, estoy diciendo tú eres un buen amigo. Fíjate que la forma del verbo to be para la segunda persona del singular, que sería you, la forma es are. Ok, are. So, you are a good friend. You are a good friend. Tú eres un buen amigo. Lo leemos como todo junto. You are a good friend. Ok. Ahora, ¿sí? Si nosotros nos salteamos este grupo de pronombres, te vas a dar cuenta que nosotros, ustedes y ellos, we, you and they, tienen la misma forma. Usamos are. Ok. We are good friends. Right? Or you are good friends, or they are good friends. ¿Ok? Acá tenemos un ejemplo para cada uno. We are in Canada, ¿verdad? We are in Canada. Nosotros estamos en Canadá. Aquí el verbo ya no va a tener la interpretación ser porque le sigue un lugar. Entonces, cuando le siga un lugar, es muy probable que se interprete con la noción de estar. Así lo vamos a interpretar nosotros, ¿verdad? Puedo decir, you are good friends. Ustedes son buenos amigos. Y aquí viene la diferencia entre este pronombre y este pronombre. Fíjate que aquí en el contexto yo digo, you are a good friend. Tú eres un buen amigo. Como el sustantivo que le sigue es singular, yo entiendo que esto se refiere a tú.
a una sola persona. Pero como acá dice you are good friends y acá dice buenos amigos, entonces entiendo que aquí este you significa ustedes. Ustedes son buenos amigos, ¿sí? Entonces el contexto te va a dejar claro cuando se trate de you como tú o usted en singular y cuando voy a interpretarlo como you de ustedes en el plural, ¿verdad? Y they, por último, dice they are here. Ellos están aquí, ¿sí? Necesita la noción ser interpretada como estar porque here, aquí es un lugar. They are here, ¿ok? Ellos están aquí. Y ahora, ¿verdad? Tenemos am, es una forma del verbo to be. Are es otra forma del verbo to be. Is es otra forma del verbo to be que se utiliza con los pronombres he, she and it, ¿ok? Entonces yo voy a decir he is a doctor. He is a doctor. Él es un doctor, ¿verdad? Or she is beautiful. Ella es hermosa. Or it is black. It is black, ¿ok? Este it, dijimos, se refiere a algo. Y ese algo en este caso es negro, ¿sí? Nosotros en español, cuando pensamos en español, decimos es negro y omitimos, ¿verdad? Muchas veces decimos es normal, is normal, queremos decir no, pero en inglés es muy difícil que se dé un contexto en el que no haya un sujeto. Entonces, en inglés es obligatorio poner el sujeto. Siempre necesitamos poner el sujeto en la oración, ¿verdad? Entonces, fíjate cuán fácil es el inglés, porque tenemos 3 verbos simplemente para 8 pronombres, en realidad son 7 porque este se repite, tenemos solamente 3 formas, ¿sí? En inglés es muy fácil, pero en español tenés el verbo ser y tenés que conjugar yo soy, tú eres, él es, con cada uno de los verbos, por ejemplo, la noción de ser y la noción de estar aparte. Entonces, para 8 pronombres tendrías 16 formas que hay que memorizar, es muy difícil, ¿sí? Ahora, en inglés simplemente tenemos 3 y esa es una característica del inglés, es mucho más simple en cuanto a su gramática y a su estructura. La pronunciación ahora es otra cosa. Fíjate lo que puse allá, ahí dice short forms, ¿sí? ¿Por qué dice short forms ahí, formas cortas? Porque en inglés es muy común que en el habla, ¿verdad? Cuando las personas hablan en inglés, en su lengua materna, contraen, ¿verdad? Las palabras y se habla demasiado rápido. Entonces, a veces no decimos I am Luis, sino simplemente I'm Luis. I'm Luis, ¿right? Fíjate que, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que está contraído? El verbo am se une al pronombre I por medio de un apóstrofe, como está allí. Entonces voy a pronunciar I'm Luis, ¿sí? Y eso refleja lo que sucede en el habla. Ese es un modo ortográfico de reflejar lo que sucede cuando hablamos, ¿verdad? Lo cual es, por supuesto, mucho más informal que cuando escribimos. Entonces, I am Luis, pero dice I'm Luis, ¿right? Fíjate lo que le pasa al verbo are. En vez de decir you are a good friend, tú eres un buen amigo, digo you're a good friend. Digo you're happy. En vez de decir you are happy, en la forma larga digo you're happy, ¿ok? Contraigo, o sea, sí se afecta la pronunciación. Fíjate que con he, she, it digo is. He is a doctor, pero allá lo contraigo, ¿verdad? Quito esa e y con el apóstrofe me va a quedar la pronunciación his. No his, sino his. He's William, ¿ok? O acá, en vez de decir she is beautiful, she's beautiful. Allá en vez de decir she is in Peru, she's in Peru. She's in Peru. Todo junto, ¿verdad? Y fíjate que acá dice it is black o allá dice it's a city. En vez de decir it is black, voy a decir it's black o allá it's a city. It's a city, ¿ok? Esa I que debería estar no se pronuncia porque por supuesto allí no está, ¿ok? Y aquí puedo decir we are in Canada. Fíjate allá, we're late. No es we are late, we're late. Or you are good friends. Fíjate el ejemplo de allá, you're very kind. Ustedes son muy amables, you're very kind. O en vez de decir they are here, they're lawyers. En vez de decir they are, la pronunciación es they're lawyers, ¿sí? Mira la forma corta. I am, I'm.
You are, your. He is, his. She is, she's. It is, its. We are, we're. You are, your. They are, their. They're lawyers, como el último ejemplo, ¿ok? Entonces, considera, ¿verdad?, las dos formas, pero esta es más característica del habla, ¿sí? Ahora, en base a estos ejemplos, ¿sí?, quiero que tengas en cuenta el tipo de estructura con el cual se puede utilizar el verbo to be, ¿sí? Siempre voy a tener el pronombre, el verbo to be, y le puede seguir, por ejemplo, un sustantivo. Y yo voy a decir, I am Luis. Luis es un sustantivo. Aquí dice, he is a doctor. A doctor es un sustantivo, ¿sí? O puedo decir, por ejemplo, you are good friends. Ustedes son buenos amigos. Good friends es un sustantivo, es una frase que designa un sustantivo. Eso en primer lugar. Después podríamos tener el verbo to be, o sea, el pronombre, por supuesto, acompañado del verbo to be, y le puede seguir un adjetivo, ¿sí? Entonces yo puedo decir, por ejemplo, aquí dice, she is beautiful. Ella es hermosa. Hermosa es un adjetivo. Entonces el verbo to be siempre se puede utilizar con adjetivo. Acá hay un adjetivo de color. It is black. ¿Ok? O por ejemplo, allá dice, you're very kind. Or you're happy. ¿Ok? Todos estos ejemplos contienen el verbo to be con un adjetivo. O podés tener también el verbo to be se puede utilizar con un lugar. Por ejemplo, aquí pusimos, we are in Canada. We are in Canada. ¿Ok? Entonces ahí, cuando lo usamos con un lugar, sí o sí va a tener, va a expresar la noción de estar. Fíjate de aquel lado, ¿sí? Dice, she's in Peru. She's in Peru, ¿verdad? O aquí dice, they are here. Ellos están aquí, ¿sí? Entonces, podemos utilizar el verbo to be con sustantivos, con adjetivos y con un lugar, que en este caso sería un circunstancial o un adverbio, ¿sí? Entonces, es muy, pero muy fácil. Muy bien, ¿qué es lo que acabamos de ver? La forma afirmativa del verbo to be, ¿sí? Es decir, cómo hacemos declaraciones. Hace rato decíamos, I'm Luis. Yo soy Luis, ¿verdad? Or he is a doctor. Él es doctor o un doctor, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que necesito hacer para negar esas afirmaciones? Simplemente, mirad, es fácil agregarle not al verbo to be, ¿sí? Recuerda que en este sentido el verbo to be es muy particular. No sé si ya lo habrás escuchado en otra ocasión, pero el verbo to be funciona como un auxiliar en inglés. ¿Qué es un auxiliar? Es una palabra que a mí me va a ayudar a hacer la negación y hacer una interrogación, es decir, a formar preguntas y negaciones, ¿sí? Entonces, en este sentido, el verbo to be, ¿sí?, simplemente le debo agregar not para negar. Acá dice, I am not Luis. Yo no soy Luis, ¿verdad? You are not a good friend. Tú no eres un buen amigo. Fíjate la posición del not, viene después del verbo to be, no antes. Cuando pensamos, automáticamente en español decimos, I'm not a good friend, y nos comemos el verbo to be a veces, o decimos I not am, ¿verdad? Que es un error común cuando tratamos de traducir de manera literal y automática en nuestra cabeza, ¿sí? Pero siempre va a estar después. He is not a doctor. Él no es un doctor. She is not beautiful. Ella no es hermosa. It is not black. No es negro, eso que designa el pronombre it, ¿ok? It is not black. No es negro, eso que designa el pronombre it, ¿ok? Ahora, we are not in Canada. You are not good friends. They are not here, ¿ok? Simplemente agregamos el not. Y así como tenemos la forma larga que teníamos hace rato en la forma afirmativa, o sea, el verbo completo, también podemos tener a short form for the negative form. Podemos tener una forma corta para la negación, ¿sí? ¿Cómo es la forma corta? Con este pronombre, el verbo no se puede contraer. Entonces no me queda otra, si yo quiero hacerlo de manera corta, decir I'm not, ¿ok? So, I'm not Luis. I'm not Luis. I'm, I don't know, Marcos, right? I'm not Luis. Ahora, fíjate que no puedo contraer como se contraen los otros verbos. Ponerlo al verbo am con la n apóstrofe t, no puedo decir I am't,
Eso sería absurdo, pero es la lógica que opera detrás de las dos formas cortas. Mira, aren't, isn't. Esas son las dos formas cortas del verbo to be. Aren't, isn't. ¿Ok? Fíjate, yo puedo decir, you aren't a good friend. En vez de decir, you are not a good friend, puedo decir, you aren't a good friend. ¿Sí? Yo puse una forma alternativa ahí que es muy común en el habla, decir, you're not a good friend, you're not a good friend. ¿Ok? Y está la forma corta positiva con el not, que es otra opción válida, muy común también, you're not a good friend. Pero la contracción, la forma corta, es you aren't a good friend. ¿Ok? Fíjate, puse un ejemplo con el pronombre he. He isn't. Así puedo decir, he isn't a doctor. He isn't a doctor. O puse yo una alternativa ahí que también es frecuente, he's not a doctor. He's not a doctor. ¿Ok? Pero las formas cortas, o sea, ¿cómo contraigo yo el verbo con el not, verdad? Así. Aren't and isn't, y no se puede contraer. ¿Ok? Ok, muy bien. Y ahora vamos a ver la forma interrogativa del verbo to be. ¿Sí? Acá voy a poner una pregunta, un signo de pregunta. ¿Sí? Volvemos a la misma noción de hace rato, que el verbo to be funciona como un auxiliar. ¿Por qué? Porque me permite a mí no solo negar, como vimos hace un momento, sino también hacer una pregunta, ¿sí? To make a question, right? Entonces, fíjate lo que sucede. En la forma afirmativa yo decía, tomemos esta oración. Yo digo, I am in Mexico, estoy en México, ¿verdad? I am not in Mexico, no estoy en México. Y acá la pregunta va a ser, am I in Mexico? ¿Sí? Esta es una característica del inglés. Siempre para formular una pregunta cuya respuesta sea por sí o por no, necesito anteponer el auxiliar, ¿sí? Que es esa palabra que a mí me va a ayudar a formular la pregunta. Entonces, esto pasa siempre el auxiliar, después el pronombre y lo que sea que siguiere, ¿sí? Am I in Mexico? Fíjate que en inglés no tenemos un signo de interrogación que inicia la oración, solamente tenemos el signo de interrogación final. ¿Sí? Esa es una característica del inglés, a diferencia del español que tenemos un signo de interrogación para abrir la pregunta. ¿Sí? En inglés no es el caso. Am I in Mexico? ¿Sí? Fíjate acá dice, are you at school? ¿Verdad? Are you at school? ¿Estás en la escuela? O sea, esta pregunta apunta si sos un estudiante. ¿Sí? Are you at school? Ahora, la forma afirmativa sería you are at school, la negativa you are not at school y la interrogativa are you at school. Traemos el auxiliar hacia adelante. Fíjate que lo mismo pasa con, digamos, el verbo is. Is he a teacher? Él es un profesor. Is she in London? ¿Está ella en Londres? Is it a city? Es una ciudad, ¿verdad? Y refiriéndose, bueno, a ese lugar, ¿sí? Or, are we safe here? ¿Estamos seguros o a salvo aquí? Are you good friends? ¿Son ustedes buenos amigos? Are they your parents? ¿Son ellos tus padres? ¿Sí? Esto pasa, es muy fácil preguntar. Simplemente ponemos primero el verbo to be y después el pronombre que le corresponda a ese verbo, por supuesto, ¿verdad? Y mira, también tenemos short answers. Tenemos formas cortas o breves de responder a estas preguntas. ¿Cómo vamos a responder? Si yo digo, am I in Mexico? Es medio difícil pensar el contexto en el que yo me pueda preguntar, ¿estoy en México? Quizás si estoy, no sé, en un avión, en un aeropuerto y me despierto, puedo decir, am I in Mexico? Right? ¿Cómo voy a responder? Yes, I am. Yes, I am. Vamos a responder siempre con la forma completa del verbo, ¿sí? En la afirmación. Yes, I am. Right? No puedo decir yes, I'm. Con la forma corta. Yes, I am, debo decir en la afirmación. Ahora, en la negación con el verbo to be, puedo decir con el pronombre I y el verbo to be puedo decir no, I am not, y usar una forma larga, o decir no, I'm not. Esa es la única forma corta que tengo, ¿sí? Para decir, puedo decir no, I'm not. Esta sería la forma corta, la forma larga. No, I'm not. Esa es la única forma breve que tengo para usar, ¿verdad? Ahora, con el verbo en su forma is, ¿sí? Fíjate el ejemplo. Yo puedo decir, is he a teacher? Esa es la pregunta. Is he a teacher? Is he a teacher? Yes, he is. Yes, he is. La forma corta tiene que ser
digamos, esa respuesta corta tiene que ser con la forma, digamos, completa del verbo. Se llama short answers porque no repito toda la pregunta, no hago un eco de toda la pregunta, respondo simplemente con el verbo porque el verbo va a reemplazar lo que le sigue, lo que está omitido ahí en la oración, ¿verdad? No se llama corta porque yo pueda contraerla con algo como veníamos viendo en las short forms hace rato, sino porque simplemente respondo utilizando el verbo, ¿sí? Entonces puedo decir yes he is, pero no yes his con la forma corta, no. En la negación puedo decir no she isn't, o puedo decir, acá le voy a agregar, puedo decir no she's not, no she's not, ¿ok? Usando esa forma que también es común. Y puedo con la forma del verbo to be are, dice, are we safe here? ¿Estamos a salvo aquí? Yes we are, con la forma larga, con la forma completa del verbo. Yes we are. No puedo decir yes we're con la forma corta, no se puede. En la negación puedo decir no we aren't. Are we safe here? No, we aren't. Or no, we're not. ¿Sí? Las dos opciones son válidas. Esta está contraído el verbo y la otra es una opción también bastante común, ¿sí? Entonces fíjate cuán simple es formular preguntas en inglés. Recordad que estas preguntas son por sí o por no. En el video que sigue, en la lección que sigue, la vamos a comparar y contrastar con las WH questions, con el verbo to be. Una por una vamos a practicar. Quédate del otro lado y seguí aprendiendo conmigo, con Mr. Luigi.